Israel, buen día. Le saludamos Rubén Atahuichi y Ana Rosa Guzmán. ¿Cómo estás? Ahora sí. Ahora sí, muy buen día, estimado Rubén. Anita, agradecido por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia de La Razón Digital en todo el país. Ahora sí, buen día, Israel. ¿Es posible voltear esa decisión de la CIADI? Creo que ya pasó mucho tiempo. ¿Se puede impugnar de todas maneras el laudo arbitral? Así es, existen cuando menos cuatro opciones que tiene el Estado boliviano respecto a la recurrencia o impugnación a los alcances del laudo arbitral. El pasado 12 de julio notifican a las partes, en este caso el Banco Español, y también al Estado boliviano vía Procuraduría General del Estado. Y este efecto, ¿no?, de notificación de las partes se lo hace en virtud también a un primer plazo procedimiento, que son 45 días conocido el fallo. Si no se genera alguna medida de acción impugnatoria, empieza a correr multas de no generarse el pago a partir de la ejecución del mismo. Sin embargo, también a partir de la regla 50 de los laudos arbitrales vía convenio del CIADI, ¿no?, que Bolivia también se adhiere hace muchos años, pues se tienen con lo menos vías aclaratorias, vías de revisión, vías de anulación y en último caso, ¿no?, pensar quizás hasta la ordinarización de la impugnación, a este caso en una corte internacional. Si vamos estrictamente a lo procedimental, existen cuando menos estas cuatro opciones para, primero, suspender la ejecución del fallo, es decir, los 105 millones de dólares no se pagan hasta se conozca una segunda valoración de fondo respecto al laudo arbitral, y en virtud de aquello confirmar el mismo, modificarlo o quizás revocarlo en pro también de intereses que como pretensión del Estado boliviano así los haga saber en esta instancia internacional. Entonces todavía quedan mecanismos procesales que pueden activarse al respecto, Rubén. Ahora, cierto, ha pasado mucho tiempo. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, ha estado procediendo con esta denuncia ante la CIADI desde 2018, el fallo salió el 2019, ha sido comunicado recientemente. ¿Estamos a tiempo para los bolivianos para interponer esta decisión de la CIADI? Así es, estamos en plazos correctos. Si vamos, por ejemplo, Rubén, a la vía aclarativa, esto se hace mediante Secretaría General del CIADI y que se formaliza, ¿no?, considerando que este tribunal no generó una valoración debida al elemento de prueba de descargo que presentó el Estado boliviano cuando nacionaliza el sistema de aportes de jubilación, y que en virtud de aquello se puede solicitar suspensión de la resolución del laudo. Si vamos por la vía, por ejemplo, de revisión, puede inclusive solicitarse la constitución de un nuevo tribunal vía nuevos árbitros internacionales. Si vamos por la vía de la anulación, esto tiene causales también, Rubén. Por ejemplo, que tienen que ver con que se haya constituido de manera irregular o con anormalidades el tribunal arbitral, que se haya extralimitado en sus competencias, que se haya identificado, por ejemplo, un hecho de corrupción, o que se haya vulnerado el procedimiento propio de laudos arbitrales según los reglamentos y las reglas específicas al respecto. Cada activación de mecanismo post laudo tiene también costas que pagar, ¿no? Hay un dinero que uno paga por activar un mecanismo de impugnación. En cualquier caso, la suspensión del laudo puede darse, es la vía más inmediata, solicitar la anulación del mismo, que no es nuevo, Rubén, también se lo ha aplicado el año 2018 con el caso Quiborax, y en un primer momento había un monto, ¿no?, que definió el laudo arbitral, se pidió la anulación del mismo, y en tanto y cuanto se definía ese escenario, se han generado negociaciones extraarbitrales, por decirlo así, y también se ha generado una cuantía menor respecto el quantum de la resolución arbitral. Entonces, hay mecanismos procedimentales que se pueden también efectivizar. Ahora, si pensamos de pronto a mano alzada y en último caso, si es que el privado, el capital español respecto del banco, en razón del Estado boliviano, no logra, ¿no?, que el Estado se obligue, así fuera parte del CIADI, cosa que intentó también en un tiempo anterior Bolivia, el año 2007, cuando denunció el tratado, pero luego volvió a reconocer jurisdicción y no fue a más.
Puede ser que también que ya el Estado, el capital español del banco acuda a su estado de origen, que es España, y ya vía estados pueda pues hacerse efectivo una demanda internacional si es que requiere competencia la Corte Internacional de Justicia. Estamos hablando de un elemento especulativo, ¿no? Sí, sí, sí. De otras particularidades, pero que los mecanismos procesales jurídicos aún se tienen, sí, y la autoridad competente para hacer conocer estas estrategias es la Procuraduría General del Estado. Ahora, cierto, el caso deviene de 2015, el 14 de enero. El gobierno ha aprobado con el decreto 2248 la constitución de la gestora pública, que todavía no entra a gestionar los recursos de los jubilados en el país. A pesar de esta medida, precisamente es que el Banco Bilbao Vizcaya acude como administradora de los fondos de pensiones de AFP Previsión ante la CIADI, y todo eso deriva en esta decisión de la CIADI. ¿Por qué cree Israel que todavía la gestora no termina de consolidarse, la gestora pública, y los bolivianos vamos a tener que pagar un monto de dinero, 105 millones de dólares, cuando todavía ni siquiera tenemos a una gestora pública trabajando ya con los recursos de los jubilados en el país? Es muy complejo el proceso, no solamente tecnológico, sino también normativo. Rubén, el año 2009, cuando se aprueba la Constitución, entra en vigencia, se define políticas nacionales sobre la nacionalización de recursos naturales, de servicios básicos y, en este caso en particular, el sistema de aportes de la jubilación. De manera consecuente, el año 2010 se sanciona la Ley 065, la Ley de Pensiones, que crea la gestora. El 2015 se la reglamenta en virtud de un decreto supremo. El 2017 se amplía el paso. 2019 de igual forma se genera hasta, ¿no?, una modificación a ese último decreto supremo. En ese momento ya se había licitado a una empresa panameña el traspaso, la compra del software para hacerse efectivo. Esta empresa falla, se rescinde el contrato. En octubre del año 2019 se suscribe otro contrato en una licitación directa internacional a una empresa colombiana. Empieza a trabajar la empresa. 7 meses después, en el régimen de transición, piden rescindir el contrato más bien en ese tiempo de la señora Áñez. Luego el presidente Luis Arce Catacora gana las elecciones. La empresa panameña pretende ir a un laudo arbitral por esa solicitud del Estado en ese momento, que pretendía rescindir el contrato con la empresa colombiana. Definen que vale la firma de octubre del 2019, la hacen supervivir en el tiempo a pesar de estas divergencias. Se modifica un decreto supremo. El software tampoco está plenamente en actividades. Hay más del 90% de traspaso de datos al respecto de los beneficiarios en cuanto al sistema de pensiones, pero normativamente creo que hay más de 100 adecuaciones que aún faltan resolverse al respecto. Es complejo el sistema, ¿no? Quizás no se ha dimensionado eso en la medida que se pudo en un momento. Es criticable, observable, cuestionable, por supuesto, esa responsabilidad administrativa de carácter político ya interno, de no haber respondido también a las necesidades del momento. Todavía trabaja el sistema de AFP, continúa inclusive generando réditos al respecto, porque no se ha generado el 100% del traspaso. Un dato adicional, que justamente el objeto del laudo es ese retraso injustificado respecto a la indemnización, el proceso de decisión de boliviana sobre la nacionalización del sistema de aportes. Hay una serie de elementos y argumentos, Rubén, al respecto, que se pueden observar. Primero, en lo técnico administrativo político, que no han sabido responder de manera oportuna. Y segundo, en lo procedimental, todavía hay caminos también de representar estos montos, que son muy cuantiosos y por supuesto van a generar una disposición financiera cuando se ejecute el mismo, seguramente en cifras mucho menores, del Tesoro General del Estado. Algo importante para los jubilados: no se toca un centavo del dinero dispuesto en el sistema de aportes de los jubilados en el país. Ese es un derecho adquirido y no podría el Estado tocar esos dineros para compensar los resultados de un laudo arbitral. Ahora, cierto, ¿en qué medida va a afectar esta decisión del gobierno de Evo Morales de haberse retirado en su momento de la CIADI? A pesar de todo eso, la CIADI ha estado trabajando, porque también hay acuerdos previos con Bolivia como Estado. Sí, cuando se decide esta nacionalización del sistema de aportes, Rubén, había que calibrar y medir también los efectos, ¿no?
Sin embargo, hoy se cuestiona ya en términos políticos el trabajo de la Procuraduría y los procesos de laudos arbitrales que no le favorecen al país. Sin embargo, hay que remontarse un poquito al origen también de lo que significa el CIADI. Este se crea en 1965 en Washington. No es hasta el año 1991 que mediante la ley 1563 el Estado boliviano se adhiere al convenio, ¿no? El 91, un momento del auge también del neoliberalismo en el país y por supuesto debían responder a qué, cómo es que se crea, de quién depende el CIADI, del Banco Mundial. Entonces es poco probable que los fallos del CIADI favorezcan a los estados, ¿no? Van a favorecer, lamentablemente, así sean reglas del arbitraje, uno fija los árbitros y supuestamente hay árbitros imparciales al respecto, no, estos se van a inclinar más por la balanza del capital privado extranjero, del mero capitalismo, por decirlo así. Entonces hay que también entender esos razonamientos. Uno puede tener políticas públicas nacionalizadoras, independientemente de cualquier gobierno, sea de izquierda, de derecha, centro izquierda, que defina una política pública. Cuando uno se va a los escenarios internacionales por las reglas del juego comprometidas ya hace prácticamente 30 años, es difícil salir de las mismas y con reducidas probabilidades de que le favorezcan al principio de soberanía estatal. Van a ser siempre favorables, en su gran mayoría, capital privado de inversores extranjeros. Ahora, cierto, llama la atención que precisamente una entidad que se deriva de un organismo financiero internacional tome estas determinaciones. A ver, seguramente habrá respuesta de parte de las autoridades nacionales. El procurador había dicho que todavía el laudo arbitral es parcial, todavía hay plazos para cumplir como Bolivia para evitar que los bolivianos tengamos que pagar esos 105 millones de dólares. Ana Rosa. Señor abogado, el procurador también ha dicho que hay diferentes instancias internacionales a las que todavía se puede acudir como Bolivia para evitar este laudo y este fallo del CIADI. ¿Cuáles son esas instancias internacionales? ¿Qué es lo que el gobierno de Bolivia, el procurador y diferentes instancias que él también dijo que son diferentes entidades gubernamentales que van a asistir con él, se debería ir? ¿Todavía se puede ir? ¿Qué instancias podrían ayudar al gobierno de Bolivia para no pagar estos 105 millones de dólares? Sí, pues son dos, Ana Rosita. Primero, en la competencia del tribunal del CIADI, ¿no? Ahí se tienen tres mecanismos. Primero, en la vía aclaratoria, en la vía de revisión y en la vía de la anulación. Es decir, existen tres recursos más que inclusive uno puede ir uno tras otro. Cuando uno pide aclaración, puede pedir la constitución de otro tribunal. En la revisión, más bien, puede pedir la constitución de otro tribunal diferente al tribunal de origen. En la aclaración va a ser el mismo tribunal. En la revisión puede pedir la constitución de otro tribunal. En la anulación puede pedir que por hechos fundantes que se hayan identificado en el tiempo de la presentación de la prueba hasta el resultado final puedan variar de manera determinante los alcances del fallo. Allí tiene, cuando menos el procurador del Estado boliviano, tres vías que evaluar. En mi percepción, la más recomendable es solicitar la anulación del laudo arbitral, ¿no? Justamente por los elementos de afectación de alcance del laudo, en virtud a ese argumento de la retardación indebida del proceso de pago de la indemnización versus la nacionalización que define el Estado boliviano. Y por otro, ya eso en la jurisdicción ordinaria, que no es la jurisdicción arbitral, sino la jurisdicción ordinaria, ¿no? Y en última instancia a un tribunal internacional como la CIJ. ¿Qué pasa, por ejemplo, por poner un ejemplo coloquial a nuestra realidad? Cuando existe una empresa civil comercial en el país, por ejemplo, que distribuye o venda algún producto, se constituye por capitales privados, ¿no? Socios, lo que llamamos los socios, perfecto. 2 o 3 socios tienen a 33.3% cada uno de capital aporte, ¿no?, de esta empresa civil. Ahora, civil comercial. Si sus estatutos internos definen que por 2 de los 3 votos se toman las decisiones, entonces 2 de 3 votos pueden definir el destino de una empresa. Y cuando se quieran sacar al tercer capital, tienen que ir a un arbitraje, ¿no? Y el arbitraje puede decir, pero sus estatutos dicen que con 2 de 3 votos pueden eliminar la empresa o pueden reconstituir a la sociedad, comprar o otras decisiones internas.
Entonces la tercera parte dirá, no estoy de acuerdo con ese laudo arbitral. No favorecen mis intereses y a pesar que hemos suscrito cláusulas de arbitraje, no voy a reconocer esa jurisdicción y voy ante un juez de partido civil comercial y van a la justicia ordinaria. Entonces, no se acaba en el arbitraje, tanto en la realidad nacional, por ejemplo, cuando sociedades comerciales igual van a la vía civil, ordinaria. En este caso internacional, de igual modo, uno puede reconocer las reglas, tener clara la figura en cuanto al laudo arbitral, pero si en última instancia el Estado boliviano define tampoco reconocer los alcances y los montos del laudo, que es poco probable, tiene todavía una segunda opción, que es la última, quizás hasta la especulativa, Ana Rosita, que es la jurisdicción ordinaria vía Corte Internacional. Ahora, cierto, el procurador había dicho que la CIADI no había tomado en cuenta los argumentos de Bolivia de manera idónea. Eso quiere decir que más o menos Bolivia estaría apuntando ya sea a la aclaración o a la revisión del caso. Cualquiera de las opciones creo que son favorables en la medida en que Bolivia pueda sostener también sus argumentos. ¿Qué posibilidades hay? Usted ha revisado, Israel, la documentación, los antecedentes de este proceso. ¿Qué posibilidades hay de librarnos de estos 105 millones de dólares? Hay probabilidades, Rubén. Hay que, por ejemplo, no olvidar casos como los que han ocurrido con Aguas del Tunari, Quiborax, por ejemplo, Eurotelecom, en los cuales también se han dispuesto medidas más favorables al Estado, en el caso particular de Quiborax, porque en caso de Quiborax también se pide la anulación del laudo arbitral y la suspensión de la ejecución del pago, pero se generan, afortunadamente, ¿no?, para el Estado boliviano y en pro de sus intereses, se generan mecanismos de negociación extraarbitral, donde se aminora el costo dispuesto por los árbitros, ¿no? Y en virtud a esa conveniencia ya financiera, el Estado boliviano compromete el pago, ¿no?, pero ya con menos afectación al Tesoro General del Estado. En el caso, por ejemplo, de Aguas del Tunari, también se ha tenido un arreglo acordado. En el caso de Eurotelecom, de igual forma, hubieron decisiones en virtud de la cláusula de la regla 43 del año 2015, donde también ha sido un poco más favorable al Estado en cuanto al quantum dispuesto del monto indemnizable, ¿no? No podemos hablar de foja cero o de monto cero, porque por supuesto hubo un privado que generó una inversión, que generó un pago, ha invertido en el país, ha prestado un servicio, se ha licitado otro a tiempo también en un momento en el que quizás el país no tenía la tecnología ni las condiciones de plataforma de sostenimiento del sistema de pensiones. Recordarás la generación sándwich. En el caso de los jubilados del viejo sistema y del nuevo sistema, un conflicto social gravitante que no lo pudo resolver el neoliberalismo en el país, ¿no? Se define la nueva ley de pensiones con artículo 65 y se genera otra plataforma que se avisora pueda responder a estas necesidades. Estimado Rubén, Ana Rosita, todos vamos a pertenecer al sistema de jubilados en algún momento respecto a nuestros aportes y al sistema de pensiones. Pues habrá que también ser y tener consideración al respecto para que también las condiciones óptimas del traspaso del 100% de la administración del sistema de pensiones vía gestora pública se lo haga de manera efectiva, en tanto y cuanto pues el Estado también tiene que considerar tanto las medidas procesales como de compensación económica que también pueden ser favorables. No hay que descartarlo y tampoco generar politización al respecto, ya generando inclusive un descrédito de lo que puede hacer la Procuraduría General, cuando se sabe que los fallos del CIADI casi siempre, y lo han demostrado más de una decena de veces, que en el que el país ha afrontado escenarios de arbitraje internacional, no le han favorecido al Estado boliviano. Ahora, cierto, hay antecedentes también en ese sentido. Es difícil entender de que el CIADI, por más dependencia tenga de una entidad como es el Banco Mundial, falle a favor de Bolivia en algún momento, o se piense de que la Procuraduría General del Estado o el mismo Estado boliviano puede hacer algo favorable también a sus intereses ante esta entidad. Ana Rosa. Abogado Quino, una consulta. El tema de el retraso en tiempos, el tema de la poca tal vez atención hacia este juicio del CIADI. Él le decía que el tema del retraso de tiempos y el tema tal vez de la poca atención a este caso de CIADI y de la BBVA, ¿en qué temas legales realmente puede afectar en Bolivia, teniendo en cuenta que ellos tal vez podrían decir que no ha habido un acto de fe, porque ellos han estado buscando al gobierno de Bolivia, de la BBVA, para hablar del tema de conciliaciones y entrar en diferentes acuerdos?
Sí, esos acercamientos son importantes porque si bien hay un objeto arbitral, es decir, una diferencia amistosa, por decirlo así, que va a resolverse ante un tribunal internacional comercial, como son los tribunales de arbitraje del CIADI, pues esos acercamientos hay que traducirlos en escenarios de negociación. No se puede cerrar el Estado a título de soberanía, independencia o hasta un posicionamiento político. No se puede cerrar a un proceso de negociación arbitral en absoluto. Así se tenga en este momento una resolución, un laudo arbitral con 105 millones de dólares, se puede negociar. ¿Qué se podría negociar? El quantum, por ejemplo, del alcance de ese laudo. Ajá. Bueno, que no sean 105 millones, que sean, no sé, 80, 90, 50, eso lo definirá también en virtud del argumento de la negociación. ¿Cuál es el argumento de la negociación en este momento? Desde que se define la nacionalización, desde que se define la ley de pensiones el 2010, desde que se pone en vigencia el decreto supremo de creación de la gestora el año 2015, todo ese tiempo, ¿no? El capital, la infraestructura, la plataforma, los intereses en el manejo del sistema de aportes, los ha seguido administrando también la AFP. No ha sido de pleno, no el traspaso al 100%. Por ello hay consideraciones porcentuales por los cuales se puede negociar a título también de ese efecto. No lo es todo. No es que solamente se pueda definir en virtud al alcance del laudo y a lo que enfoja seguramente en los argumentos del expediente pueda valorar la prueba este tribunal y quedarse con esa mera interpretación de argumentos formales. Habrá en otro escenario extraarbitral que negociar también ya de manera directa con los capitalistas, con los inversores, ya el Estado boliviano vía procurador, vía subprocuradores, direcciones que tiene también la Procuraduría, negociar, ¿no? ¿Cuál sería los otros elementos de pago? Por ejemplo, hasta prorrateando, uno podría aminorar comprometiendo un pago, aminorando el costo, generando también elementos de auditoría al respecto en cuanto a porcentajes de interés, administración de capital, entre otros elementos que pueden considerarse para que los procesos de negociación sean efectivos en favor del Estado y aminorar este quantum que de momento no es definitivo porque existen los mecanismos procedimentales en la vía internacional. Muy bien, Israel, le agradecemos siempre las explicaciones que nos hace de distintos temas. Esta vez el fallo del CIADI que demanda para el BBVA 105 millones de dólares como indemnización respecto a la nacionalización inconclusa de del sistema de pensiones en Bolivia. Gracias, Israel, un abrazo. Agradecido por la comunicación, estimado Rubén, Ana Rosita, a ustedes, a la familia de La Razón Radio y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Buenos días. Muchas gracias. Hubiéramos querido hablar de otros temas con Israel también. Hay muchos temas políticos que siempre suele tener, digamos, alguna opinión sobre esto.